Dios los bendiga, hermanos. Es un placer para mí estar con ustedes. Mi esposa y yo amamos a esta congregación. No los conocemos a todos, pero por supuesto a nuestro hermano Juanito, su esposa, su familia, estuvieron con nosotros también allá en México. Fabián y Arelita son mis hijos. Qué curioso, se me casaron 2 hijos entre ellos, ¿verdad? Pues eso está raro, pero sí, así son nuestros hijos. Y es un placer verles, y a nuestra nieta preciosa, nos hemos vuelto locos con ella. Ella estaba loca desde antes que nosotros llegáramos, pero nosotros nos hemos vuelto locos con ella de verla. Y es un placer, y algunos de ustedes ya los conocemos, hemos compartido más con ustedes en las ocasiones que hemos venido, y es un placer estar una vez más acá y compartir la palabra. Tener este privilegio es importantísimo para mí. Pero en vista de que aquí ese reloj me pone nervioso, voy rápido. De por sí hablo rápido, de por sí hablo como taravilla, y luego ahora pues con más ganas. El sermón, si debe tener un nombre, es este: en un mundo perdido y confuso. Ya lo dijo el hermano y tiene razón. En un mundo perdido y confuso hacen falta héroes, y la iglesia los tiene. La iglesia los tiene. De hecho, estoy frente a muchos de ellos, los aquí presentes, y usted dice, como dijo Judas: ¿seré yo, maestro? Pero en este caso lo dice positivamente: ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo ese héroe? Y sí, leeremos un pasaje del libro de los Hechos y encontraremos a un atrevido héroe que usó la palabra para bien. El libro de los Hechos es una historia de la iglesia primitiva, la iglesia temprana, los primeros pasos de la iglesia. Y todos notamos que en los primeros capítulos aparecen, es el libro de los Hechos del Espíritu Santo, decimos todos, pero la verdad es que en la historia se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque ciertamente es el Espíritu Santo obrando, pero obrando a través de las personas. Y resulta que en los primeros capítulos aparecen Pedro, Juan, son ahí como los protagonistas, Pedro, Juan, pero de pronto aparece un tal Saulo de Tarso que se convierte y pronto adquiere él el protagonismo. De hecho, el pasaje del capítulo 13 donde dice que el Espíritu Santo lo escogió para el ministerio, eso es después de su conversión, dice que el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Pero más adelante dice: apartadme a Saulo y Bernabé. Y al rato dice, perdón, no dice apartadme, después dice, y iban ahí Pablo y Bernabé. Y termina diciendo Pablo y sus amigos. O sea que él creció bárbaramente de ser el niño, el hijito de Bernabé, y se convirtió en el jefe de Bernabé y en el jefe de un gran movimiento. Y llegó a ser el gran protagonista. Pero no es de Pablo, de quien quiero que meditemos, no, sino de un héroe desconocido. Un héroe cuyo nombre ni siquiera lo sabemos. Es más, estoy seguro que usted ha leído el libro de los Hechos, de repente pasó por ahí y ni puso mucha atención a este personaje. Pero nos enseña este personaje y lo que Dios hizo a través de su vida, que en un mundo perdido y confuso hacen falta héroes, y la iglesia los tiene. Señor, háblanos, por favor, bendícenos. Te pido, usa mi vida ahora, Señor. No tengo más valor que el que hoy me toca estar aquí al frente, pero te pido, Dios, que tú hables, y si no vas a hablar tú, pues entonces que nadie lo haga, pero por favor habla a nuestro corazón. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y déjeme introduzco de la siguiente manera. Allá en México, donde vivimos mi esposa y yo, hay una muchacha que se dedica a asear casas ajenas y va a nuestra casa una vez a la semana más o menos a ayudar a mi esposa con la limpieza. Ella asiste a una de nuestras iglesias en formación en un barrio muy pobre allá que se llama La Loba, tercera sección de La Loba o Chimalhuacán. Un lugar donde la mayoría de las personas que habitan ahí son pepenadores o personas que trabajan con la basura. Trabajan separando la basura, y vidrio para acá, lámina para acá y esas cosas. Y la mayoría de las personas que son de esa congregación que tenemos como iglesia, es una iglesia hija. También tenemos un centro comunitario, damos de comer a unos 200 niños todos los días, desayuno y comida. Si no tuvieran esa comida, irían a la escuela con el estómago vacío. Y esa joven es de por aquel rumbo, pero viene a nuestra casa una vez a la semana. Se llama Jessie. Y un día iba caminando por una cierta calle de su barrio y le quisieron robar. Eso es típico en la Ciudad de México. Si usted no lo han robado nunca en la Ciudad de México, usted no ha tenido el privilegio de ser chilango, ¿verdad? Y resulta que ella pensando que le querían robar el dinero, empezó a sacar su bolsa y a sacar su cartera para darles el dinero, sin oponer resistencia, porque es lo mejor que uno puede hacer. Pero no querían el dinero, querían a su hijo, su niño. ¿Qué edad tendrá su niño, mi vida? 4 años tiene su niño. Y empezaron a jalar al niño. Eran 3 hombres con armas. Y ella, como haría cualquier mamá, que de veras es mamá, lucha contra ellos por su niño. Ellos lo jalan hacia un lado y ella lo jala hacia el otro. Y finalmente el niño cae y ella se echa encima de su niño para protegerlo con su cuerpo. La patean, le golpean el rostro y la cabeza con la cacha del arma. Y ella no se levanta de ahí y protege a su niño.
Se van, tal vez porque dijeron, esta no se deja, o tal vez porque vieron un ángel de Dios parado ahí enfrente con alguna arma resplandeciente. No sé, pero se fueron. Y se fueron sin otra razón que divina, una razón divina, porque no había nadie alrededor que la ayudara. No había nadie que gritara, ladrones, secuestradores. No había nadie, estaba solo ahí. Ella toma a su niño, no le dolía nada. Ella dice, no me dolía nada, nada. Ensangrentada, sabe que la cabeza es muy escandalosa. Una heridita y te chorreas, ¿no es cierto? ¿Has notado eso? Ensangrentada, tuvo que ir al hospital. Eso me recuerda una cosa importante. En un mundo perdido que ignora la verdad, hacen falta héroes. A ese pequeñito de 4 años no está enterado todavía, vive en un barrio bravo, seguramente cuando crezca tendrá muchas tentaciones de droga y demás, y Dios no quiera un día que se porte mal y esas cosas, pero de cualquier manera decido que cuando crezca, un día voy a hablar con él y le voy a decir lo que su mamá hizo por él. Y le voy a dar a entender que su mamá fue una heroína y que le debe la vida a ella. Pero ¿sabe qué? El mundo necesita muchos héroes. Y el pasaje que hoy nos ocupa nos hace ver a uno que podemos llamar que es esa clase de gente común que deja huella. En la Biblia hay muchos personajes famosos. Usted y yo nos queremos parecer a Moisés y a Jeremías y a Abraham y a Saulo, por supuesto, a David, el gran rey, por supuesto. Pero hay personajes aparentemente insignificantes que fueron héroes. Yo les llamo a ellos gente común que dejó huella. Gente sencilla que no son patriarcas, no son reyes, no son grandes guerreros, pero dejaron huella. El personaje del que hoy vamos a encontrar enseñanzas es uno así. Se trata de un joven que se atrevió a tomar partido, se atrevió a escoger. Cuando le dijeron águila o sol, él escogió. Porque en este mundo hay personas que le avientan la moneda, águila o sol, y no escogen. Dios o el diablo, no escogen. La vida cristiana o el mundo, no escogen. El bien o el mal, no escogen. Se dejan llevar por la corriente. El mundo está lleno de gente así, gente que no escoge, gente que no toma partido, gente que no elige. Y sabe una cosa, si no eliges ejército, los dos te perseguirán, mano. ¿Sí me explico? Si no eliges ejército, serás enemigo de los dos. El Señor Jesucristo hizo un desafío a seguirle a Él y a no seguir a otros. De hecho, es el gran tolerante, el de los brazos abiertos, que dice, vengan a mí. Pero hay 7 ocasiones en las que Él dijo, no puede ser mi discípulo. Él dijo, no puede ser mi discípulo. ¿Quiénes? Los que no lo escogen a Él y escogen otra cosa, o no escogen ni siquiera nada. Por eso este personaje me parece que deja huella en nuestra vida. Pero antes, vamos al contexto del asunto y pensemos en lo siguiente. El mundo, el enemigo natural del reino de Cristo, levanta a los héroes de la fe. Sí, el mundo levanta héroes de la fe. La adversidad eleva al cristiano como el viento fuerte que se opone eleva a la cometa. ¿Alguna vez ha elevado usted una cometa? No sé cómo se llaman acá, cometa, papalote, huila. Sí, perdón si dije groserías, a lo mejor usted es de otro país, estoy diciendo groserías, pero ahí disculpe ya, acuérdese que estamos aquí en multicultural. Es una iglesia multicultural, por eso nos salen multigroserías también a veces. Que en un país es grosería, pero en otro no, ahí disculpen. Pero esa cosa que se eleva con un hilo, si no hay viento, no se eleva. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? El viento opositor las eleva, igual al cristiano. Por eso los héroes surgen en medio de la necesidad. Estoy pensando en héroes mexicanos como Emiliano Zapata, un indio sureño, no sería más que eso, un indio, un indígena, bigotón, no sería más que eso, pero no, el día de hoy en México, cuando es la celebración de la revolución, toda mamá ha vestido a su niño de Emiliano Zapata, un bigotote bárbaro de aquí hasta acá. ¿Y de dónde surge ese héroe? Por el problema de la tenencia de la tierra. Vengamos a este país, si no hubiese sido por el maltrato que existía y por el racismo que existía contra los negros. Martin Luther King no hubiera sido más que eso, un pastor bautista de una iglesia pequeña, por cierto, era bastante pequeña su iglesia, no hubiera sido más que eso, pero no, se convirtió en un héroe. El día de hoy se celebra cuando nació, se celebra cuando murió. No es cierto, hay un seminario que lleva su nombre, porque la crisis de la discriminación le levanta como héroe. Quien no recuerda su último sermón, tuve un sueño, recuerda, tengo un sueño. Los países bolivarianos, porque supongo que hay gente de aquí, Simón Bolívar no sería nadie más que un mestizo que vive acá en un país, sus padres son de otro. No sería nadie si no hubiese sido por los problemas de la esclavitud, de la colonización de los diferentes países. Pero el día de hoy hay un montón de países a los que se llama bolivarianos por causa de ese hombre.
Las crisis elevan a las personas y les convierten en algo. Veamos qué fue lo que elevó a este héroe del que hoy hablamos por la gracia de Dios en él. Les leo el pasaje de Hechos capítulo 22, versículos 30 y siguientes. Les leo, dice así. Está en la pantalla, de hecho, lo pueden ir leyendo con la vista conmigo. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que están presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte eran saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen del medio de ellos, y le llevaron a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ustedes han estado leyendo el libro de los Hechos, y no quise abordar los pasajes anteriores a este porque tienen una continuidad con lo que ustedes están estudiando. Me contaron dónde van en el libro de los Hechos, y los pasajes que siguen son continuos. Y aquí encontramos una historia, tal vez también continúa aquello, pero es una historia aparte que podemos encontrarla así y estudiarla junto conmigo en esta ocasión. Pero aquí vemos al apóstol Pablo siendo juzgado. Incluso comete un error él, porque lo manda a golpear al sumo sacerdote y le echa la caballería, como era su costumbre del apóstol Pablo, porque era bravo el hermano y hablaba seco, directo y a la cara a la gente. Pero después se dio cuenta que era el sumo sacerdote y él sabía que con él había que llevársela de diferente manera, y pide disculpas. Todo esto está pasando, pero me enseña una cosa. La iglesia impacta al mundo perdido con su fe sencilla, con su fe directa y clara. ¿Ha notado eso? La fe cristiana es sencilla, directa, clara. Hay gente que le gustan las cosas complicadas. Hay gente que si le dices: mira, para ser salvo necesitas conseguirte una gallina nacida en martes 13 con el pico negro, y necesitas irte a un cerro, y allí en el cerro echas sal en la espalda, llevas unas piedras de cuarzo en las bolsas, y dices algunas palabras mágicas, yo qué sé, un sapo, a lo mejor un sapo es bueno también, unos ajos colgando en el cuello por aquello del aliento. Hay gente que haría eso. Hay gente que haría eso, pero cuando le dices: oye, para ser salvo todo lo que tienes que hacer es entregar tu vida a Jesucristo, abre tu corazón, dile a Jesús: ven a mi vida. Y ahí dice: ¿eso es todo? Sí, es todo. Y no hay que irse de rodillas hasta no sé dónde. No hay que ponerse nopales en la espalda. No hay que ir a bailar a no sé dónde, agüitas milagrosas o algo. No, todo lo que tienes que hacer es entregar a Cristo. Sencilla nuestra fe, tan sencilla que impacta a los que se complican la vida. Y aquí vemos a la iglesia de Cristo impactando la cultura de aquella época. El pueblo de Dios tiene argumentos y los usa para demostrar al mundo su necedad, y de demostrarle el evangelio también. Mire, el apóstol Pablo, bien listo, el amigo, sabía que estaba ahí lleno de saduceos y fariseos. Los saduceos y fariseos, usted y yo algunas veces nos los imaginamos como amigos porque se unieron contra Jesús para crucificarle, pero no, eran enemigos. No se hablaban si se encontraban en la calle. No se hablaban. Se odiaban más que un americanista a un Chiva. Más que a uno que le va al Barça, a uno que le va al Real Madrid. O Chelsea y vamos a ver el otro, los que están en Manchester. Estos se odiaban en serio, no se saludaban en la calle, pero se unieron contra Cristo, y aquí están juntos también contra Pablo. Y Pablo, bien listo, les lanza un buscapiés, se dicen en mi rancho, así un cohete que van así, les lanza una pregunta, le dice: a ver cómo les va, y qué es la resurrección, y los pone a pelear a ellos. Y ya dejaron de enfocarse en él y se empezaron a pelear entre ellos. Qué listo. La iglesia tiene argumentos, la iglesia tiene maneras de hacer las cosas, y la iglesia cuenta con un aliado poderoso. Y esta es la parte hermosa de este pasaje, porque oiga, está Pablo
en posibilidades de perder la vida. Está siendo juzgado, posiblemente lo condenen a muerte. Y si no lo condenan a muerte, lo matan nomás de por sí. Ahorita vamos a ver algunas cosas que pasaron más adelante. Pero, sin embargo, Dios le habla ahí en su soledad, ya en la cárcel, y le dice: ten ánimo, Pablo, le dijo el Señor. Pablo es alguien que de perseguidor muy pronto pasó a ser perseguido. Después de su conversión, es uno de los héroes de este libro. Pero en el siguiente relato aparece otro héroe. Ahí sí quiero llegar. Esto solamente es el contexto de la historia. Antes de encontrar las huellas de este joven heroico, analicemos las circunstancias de peligro y los hombres perversos que hicieron posible que surgiera este héroe. ¿De dónde surge este héroe? Mire, déjenme enseñarles esta otra cosa. El mal ejemplo de los que hablan mucho y hacen poco. Leamos el texto. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot. Ahora en México, para los que son mexicanos me van a entender, ahora en México tenemos que decir complot. Todo el sexenio vamos a decir complot, porque nuestro presidente es de Tabasco, ya se habla así, complot. Esto es un complot. En Tabasco no dicen complot, dicen complot. Nuestro presidente de la República actualmente es tabasqueño, el PG le llaman, y él dice complot, no dice complot. Por eso, he aquí un grupo de hombres que hicieron un complot. Y se juramentaron, escuche, se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que quieren indagar alguna cosa cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Como se dieron cuenta que el tribuno no encontraba en Pablo razón para la pena de muerte, dijeron: no, lo matamos porque lo matamos contra la ley. Y le dijeron a los líderes: díganle que lo traiga. Nosotros nos hemos juramentado que no beberemos agua ni comeremos nada hasta que lo matemos. Eso son ganas de matar. He aquí un grupo de hombres que hablaron de más, y después de ello tuvieron que confrontarse con la vergüenza de no cumplir con su palabra, hacerse los desentendidos o morirse de hambre. Yo no sé, porque ellos dijeron que lo mataban si no comían. ¿Se imagina uno de ellos regresando a su casa? Mamá, ¿me haces un agua fresca? Ya mataron a Pablo. No, entonces cállese, no le doy nada. ¿No es cierto? Porque no lo habían matado. O ahora se mueren o lo matan. Pues aquí entre nos, o se murieron o fueron unos cobardes que ni siquiera cumplen su palabra, porque no lo mataron, debe saber usted. Su odio por la fe cristiana, basado a su vez en la ignorancia, lo llevó a hablar sin sabiduría. La Biblia en diferentes lugares nos habla de gente así. Describe a un tipo de persona que se caracteriza por su mucha lengua, por mucho hablar pero poco trabajar. Se trata de la incongruencia entre los dichos y las acciones. En algunas iglesias hay gente así. Aquí no, yo sé que aquí no, pero en algunas iglesias de otras partes del mundo hay gente así. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente, dice Proverbios 10:19. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen, Proverbios 14:23. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios, dice Eclesiastés. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad, ¿qué más tiene el hombre? Eclesiastés 6:11. Pero podemos decir estas cosas que dice la Biblia en dichos latinos, en dichos nuestros. Completen conmigo este dicho: de lengua me como un plato. ¿Qué quiere decir eso? Hablas mucho, compadre, y haces poco. Otro dicho: lo que haces no me deja oír lo que dices. Y uno más: las palabras se las lleva el viento. Se trata de una personalidad deficiente en cuanto a compromiso real. Esto se produce el día de hoy bajo las siguientes circunstancias. Cuando dices que harás algo y no lo haces. Hay gente diciendo que va a hacer: no, yo un día voy a hacer, ahora verán, ahora que nazca mi hijo voy a hacer esto. No, ahora que me gradúe voy a hacer esto. No, ahora que me case voy a hacer esto. Tengo proyectos, y hay gente que se queda con proyectos y se muere con proyectos. Había que poner en su epitafio: tuvo muchos proyectos. Más que se le atravesó el proyecto de la muerte y ya le arruinó los proyectos otros. Cuando te la pasas soñando con lograr grandes cosas y nunca das un solo paso para iniciar el proyecto. Cuando presumes con palabras lo que no sostienes con hechos. Se dice que los latinos no tenemos iniciativa. ¿Cómo que no tenemos iniciativa? Claro que tenemos iniciativa. Lo que nos hace falta es continuativa y acabativa.
Pero en algunos de nuestros países, en México, para hablar de México, tenemos puertos inconclusos. Se llama Puerto Madero y no es puerto. No es puerto, todavía no pueden llegar barcos. Se llama, ¿por qué? Porque un presidente soñó que hacer un puerto. Ya hasta se murió el amigo y se sigue llamando ahí puerto y no es puerto. Y casas a medio terminar, no terminadas. No, iniciativa sí tenemos. Lo que no tenemos es continuativa y acabativa. De lengua me como un plato. Debemos reconocer la importancia que debe existir entre actuar o vivir conforme a nuestros compromisos verbales, conforme a lo que decimos. Cuidado con eso entonces. Muy bien, este es el contexto, esta es la crisis, esta es la tragedia, esta es la tormenta que eleva la cometa, este es el viento opositor que eleva la tormenta, que eleva la cometa. Ahora vayamos entonces a el buen ejemplo de un joven que salvó la mitad del Nuevo Testamento. Y si usted cree que me estoy refiriendo a que ahí estaban los rollos del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, no sé qué, todos, y ahí estaban los rollos y él los salvó de que se inundaran o se quemaran. No, salvó al autor de la mitad del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo escribió poco más de la mitad del Nuevo Testamento y este chamaco le salvó la vida. Vamos a verlo. Estoy seguro que algunos, ¿de quién habla, pastor? ¿Será Bernabé? ¿Será Ananías? ¿Será la vieja del otro día? ¿Quién será? El texto dice: acuérdese que hubo más de 40 juramentados. Lo matamos y no comemos nada. No tomamos ni una pastilla, CERTS. Pero lo matamos. No lo mataron. Y dice el texto: mas el hijo de la hermana de Pablo, o sea, sobrino de Pablo, oyendo hablar de la celda, fue y entró en de esta juramentación. Fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Los presos en aquella época no los alimentaba el estadio, los alimentaba la familia. Así que se podía entrar a ver a los presos. Y pide permiso, entra a hablar con su tío. Pablo llamando, y le cuenta el chisme de que lo quieren matar y la manera como lo van a hacer. Pablo llamando a uno de los centuriones dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces tomándole le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno tomándole de la mano y retirándose aparte le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que nadie dijese que le había dado aviso de esto. Hechos 23, 12 al 22. El texto nos dice que un sobrino de Pablo, entonces, hijo de su hermana, dice el texto, que era joven, se nos aclara que era joven, alcanzó a escuchar lo del complot contra Pablo. En aquella época, insisto, los familiares daban de comer a los parientes, entonces el muchacho pudo entrar, pudo dar la noticia del asunto y sigue las instrucciones de su tío, se lo dice a todos. Es un héroe en acción. Y él estoy pensando que ni siquiera se dio mucha cuenta de lo que estaba haciendo. Él pensaba solamente en la vida de su tío. Había sido impresionado por la vida de su tío. Le encantaba. Es que mi tío predica de otra manera, mamá. Lo que me decían en la sinagoga es diferente. En la sinagoga un día nos leyeron ahí del siervo sufriente. Pero mi tío dice que conoce al siervo sufriente. Mi tío dice que ese siervo sufriente se le encontró camino a Damasco y le dio salvación y por eso lo transformó. Y mi tío antes perseguía, ahora es un perseguido. Yo quiero ser como él. Estaba impactado por la vida de su tío, pero él pensaba en eso solamente. Pero no sabía que él iba a salvar también las cartas del Nuevo Testamento. Es probable que Pablo había escrito por ahí alguna ya, tal vez primero a los Corintios, que fue la primera que se escribió. De hecho, primero a los Corintios es el primer escrito del Nuevo Testamento que fue escrito. Usted y yo vemos el orden en la Biblia y pensamos que el primero fue Mateo. No, de hecho de los evangelios el primer evangelio escrito fue Marcos. Pero aún antes que Marcos, Pablo escribió primero a los Corintios, antes que cualquier evangelio. Así que posiblemente ya había escrito alguna de esas cartas, no sé, pero seguramente las otras cartas no. Y este chamaco no solo salvó a su tío, salvó algo que usted y yo ahora leemos y estudiamos la palabra del Señor. Nos dice algunas enseñanzas, algunas huellas que seguir. He aquí las enseñanzas prácticas para nuestra vida. Un héroe es uno que ha escogido a quién y a qué va a entregar la vida. Los indefinidos, los tibios, jamás serán héroes.
Los tibios jamás serán héroes. Ante Dios hay que tomar decisiones. Dios y Jesús, su Hijo, Dios mismo encarnado, es una verdad que exige una decisión, que exige una elección, sí o no. Cuando alguien me dice, no, es que yo creo en Jesús como un gran maestro, como un hombre muy bueno. No, espérate, no, sácate, no puedes decir eso. No puedes decir eso, esa no es opción para creer en Jesús. ¿Por qué no? No puedes decirme que Jesús es un gran maestro, un gran filósofo, un gran moralista, y no crees en Él como el Hijo de Dios. No puedes decir eso. Porque un gran filósofo, un gran maestro, no dice que es hijo de Dios. Si dice que es hijo de Dios, está bien chiflado. A menos que sea el Hijo de Dios. Entonces no hay más que dos opciones. O es el Hijo de Dios o es un loco. Pero decir que es un gran maestro, no puede, esa opción no cabe aquí. Este jovenazo escogió. Un héroe es uno que ha escogido a quién y a qué va a entregar la vida. En la vida uno debe escoger de qué lado está en la guerra o será perseguido por ambos ejércitos. Aquí vemos a un joven unido a la causa del reino y manifestando abiertamente su rechazo y su desintegración a la causa del mal. Aunque era judío, no estaba de acuerdo con lo que aquellos judíos defendían y mucho menos con lo que tramaban hacer. Algunos podrían llamarle soplón, chismoso, entrometido, pero la verdad es que se trata de un joven valiente que no estuvo dispuesto a ser cómplice de la maldad. Unámonos a la causa del reino, seamos héroes, tomemos partido. Es probable que hubo otros jóvenes a quienes los 40 juramentados, o los más de 40 juramentados los impresionaron. Es probable que hubo jóvenes judíos que dijeron, yo quiero ser como esos 40, como esos más de 40, qué valientes, dan su vida, están dispuestos a sufrir, a morirse de hambre si no realizan primero su hazaña. Pues seguramente si los admiraban tanto, pues fueron a su funeral porque se murieron. Y si no fueron a su funeral porque no se murieron, entonces tenían enfrente a unos cobardes que dijeron una cosa y no la hicieron. Porque discúlpeme, si vienen conmigo y me dicen, ¿qué debo hacer? Pues dejarse de morir de hambre. Usted lo dijo, ¿no? ¿No hay otra opción, pastor? Sí, hay otra. ¿Cuál? Entréguese a Cristo, pídale perdón y no ande de bocón. ¿No sería la otra cosa que hacer? Pedir perdón, arrepentirse. Hubo tal vez jóvenes impresionados por esos 40, más de 40, pero hubo uno impresionado por su tío, por la manera como enseñaba, por las cosas que decía. Hermanos míos, tomemos partido. La fe cristiana es tomar partido y nos convierte en héroes. Esta crisis del mundo, vivimos en un mundo que no decide. Vivimos en un mundo que no escoge. Vivimos en un mundo donde se está creando una religión globalizada. Ahora resulta que todas las religiones van a donde mismo. Ahora resulta que todos somos iguales. Ahora resulta que todos somos hijos de Dios. Eso no es cierto. Un día fui a una casa con una hermana y estaba su esposo que no era cristiano. Y yo le decía a la hermana, pues hermana fulana, me sirve más caldito, hermana. Y al esposo le decía, Señor, me pasa por favor la sal. Y hasta que él me dijo, oiga, ¿por qué a mí no me dice hermano? Le dije, pues porque usted no es mi hermano. Y su esposa sí es mi hermana. ¿Cómo que no? Soy su hermano, dijo. Nos hizo el mismo Dios. ¿A usted quién lo hizo? Me preguntó él, muy filósofo y muy discutidor. ¿A usted quién lo hizo? Le dije, pues Dios. Dijo, a mí también me hizo Dios, somos hermanos. Le dije, ¿y usted le llama hermanas a las cucarachas? Porque usted las pisa. O sea, pisa a sus hermanas. Le llama hermanos a los mosquitos cuando le están picando. Que, oh, hermano mío, chupa adelante, comete lo que quieras. Lo mata el hermano. Y dígame una cosa, ¿quién hizo a los mosquitos? ¿Quién hizo a las cucarachas? No, todos somos creación de Dios. Pero Dios adopta a algunos hijos, a los que quieren. De hecho, en la Biblia uno de los conceptos para hablar de la salvación es la adopción. El apóstol Pablo habla de eso, que fuimos adoptados en Cristo Jesús. No somos iguales, pero se está creando en el mundo una especie de religión globalizada que dice todos, no importa lo que creas, con tal que lo creas con todo el corazón. No es cierto. La fe en Cristo es radical. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Me completa eso, por favor? Nadie. Viene aquí una negación que además es una negación absoluta. Dice nadie, no dice algunos, no llega, no dice nadie. Y en nadie es un absoluto. No queda afuera nada de nadie. ¿Están de acuerdo? ¿Qué queda fuera de nadie? Nadie. Eso es un absoluto. Y dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Un héroe es uno que ha escogido a quién y a qué va a entregar la vida. Jóvenes preciosos, disculpen que no le esté predicando en inglés. I'm sorry.
Pero sé que usted tiene más el inglés, pero por favor, escoja y decida por Cristo, pero decida radicalmente. Escoger a Cristo significa no escoger ciertas otras cosas. Pero además un héroe es uno que corre riesgos por causa del reino. Los cobardes, los consensuales, me refiero consenso, y los esclavos de la moda, la democracia o la cotidianeidad jamás serán héroes. Esa frase que le enseñan a todas las mamás, porque en la escuela de las mamás, en la primera lección, le enseñan a la mamá frases, cómo responder a su hijo. Cuando el hijo dice, es que todos mis amigos lo hacen, ¿qué dice? Todas las mamás eses del mundo. Y si tus amigos se tiran de un peñasco, ¿te tiras tú con ellos? ¿Sí dicen o no dicen eso las mamás? Todas las mamás fueron a la misma escuela, todas. La otra frase famosa de mamá, ¿cuál es esa? Y si yo voy y lo encuentro, ¿qué te hago? ¿Se acuerdan? El 10 de mayo un joven le hizo un poema a su mamá y le dijo, mamá, no encuentro palabras para agradecerte. La mamá le dice, y si yo las encuentro, ¿qué te hago? No. Este joven arriesgó su vida. No fue con el consenso, no fue con la democracia. Pero esa frase de mamá tiene su sabiduría. Si todos tus amigos hacen eso, tiene su sabiduría. Es verdad, es una buena cosa que dice una mamá. Tiene razón. No hacemos lo que todos hacen, menos el cristiano. Este joven se definió, aceptó su identidad, escogió a quién pertenecer y le entregó la vida a pesar de cualquier riesgo. Oiga, si se habían juramentado de no comer ni beber hasta matar a Pablo, ¿se imagina lo que podían hacerle a cualquiera que le ayudara? Seguramente hubo muchos otros jóvenes, insisto, impresionados por los más de 40, pero este muchacho escogió seguir a Jesús, siguiendo a su tío. ¿Se acuerdan qué decía Pablo? Imítame a mí como yo imito a Dios. Este joven decidió imitar a Dios como su tío imitaba a Dios. Seamos héroes. Atrevámonos a expresar con hechos nuestra fe. Un héroe, entonces, es uno que corre riesgos por causa del reino. Los cobardes, los consensuales, los esclavos de la moda, los que siguen la democracia social, jamás serán héroes. Hace algunos años, cuando yo me convertí recién, mis hermanos no eran cristianos, mi padre era cristiano, mi madre, gracias a Dios, mi papá y mi mamá murieron ya en Cristo, fueron cristianos antes de morir, mi madre 2 meses antes de morir, y mi padre en el funeral de mi madre se convirtió y 10 meses después falleció. Y mis hermanos ahora todos son cristianos, incluso mi hermano mayor que ya falleció, pero en esa época yo era el único cristiano. Y se casó una de mis hermanas. Y yo tenía 2 primos en la iglesia donde yo me convertí. Uno de ellos ya tenía ahí tiempo cuando yo me convertí y el otro se convirtió después. Y yo estaba muy contento con ese otro primo que se había convertido, pero fue a la boda de mi hermana. Y mi padre me traía cosas de beber, cosas de licor de beber. Yo no pienso que sea pecado tomar vino, pero sé que hay que dar buen testimonio porque en ciertos ambientes se considera mal testimonio. Entonces yo no tomo nada de eso, menos una fiesta de mi hermana. Pero mi padre me trajo una bebida y lo vino mi hermano y me dijo, carnal, tómate esto. Y vino otro y me dijo, ya tenía una colección yo así de bebidas, parecía bartender. Yo estaba pensando ponerme a venderlas. Y por ahí llegó ese otro primo que se había convertido, que les digo que estaba yo muy contento porque se había convertido. Y llegó con mi hermano y me vieron con tantas bebidas y me dijo mi hermano, con burla, mi hermano se burlaba, ya ve cómo son los hermanos burlones y demás. ¿Cuántos se han convertido y sus hermanos se burlan de usted? Levante su mano. Exactamente, sí me entiende perfectamente. Llegaron con mi primo ese, que iba a la iglesia, se ha bautizado, era amigo del pastor. Llegan juntos y mi hermano le dice a mi primo, el Gil, yo me llamo Gilberto, el Gil, que no quiere beber. Y yo pensé que mi primo me iba a echar la mano. Dije, no, aquí estamos 2 cristianos, como quiera le damos una guarapeta a como quiera no lo echamos, somos 2 contra 1. Porque yo me sentía ahí solo entre todos, puro mundano, yo ahí. Y llegó mi primo y yo dije, ¿me va a echar la mano? No, dijo así con tono de burla, es que es cristiano, déjalo, es que es cristiano. Yo me le quedé viendo y como, tú también eres, ¿que no? O a lo mejor no eres. Hay gente así, tiene vergüenza, tiene pena que le digan cristiano. Hay algunos que ponen en su carro rótulos cristianos, pero se portan como no cristianos. ¿Saben de aquel que iba en su carro y había alto, estaba en rojo el alto, y le empezó a tocar el claxon el de atrás? Ta, ta, ta. Y otra vez le tocaba ta, y se baja todo enojado. Pues ¿qué no entiendes? Le recordó fechas memorables, 10 de mayo y cosas de esas, groserías y no sé qué. Pues que no está en rojo, ¿cómo quieres que pase? Y el otro le dice, perdón hermano, es que su carro dice ahí atrás, si eres cristiano toca el claxon 3 veces. Y el enfurecido, se le bajó
Así el enfurecimiento. Le dijo, perdón, Dios te bendiga, nos vemos. Sí era cristiano, pero al parecer el carro era más cristiano que él. No, el cristiano escoge. Un héroe corre riesgos de burla, que le hagan bullying. ¿Qué tanto es eso? Por Dios, a los cristianos del primer siglo los mataban. A este joven lo pudieron haber matado y corrió riesgos. Tú y yo, ¿qué riesgo corremos? En Estados Unidos, ¿qué riesgo se corre por ser cristiano? Que se burlen de ti, punto, ya, nada más. No hay más. En otros países, sí, allá en México, en algunos lugares como en Hidalgo, en Oaxaca, ahí sí persiguen y matan. Cada año mueren más de 1000 cristianos en el país de México, aunque el gobierno esté diciendo que no hay persecución, sí la hay. Pero un héroe es uno que corre riesgos. Además, un héroe es uno que usa la palabra para dar vida. Los mensajeros blasfemos, los que mienten, los que chismean, los que usan palabras para confundir o herir, jamás serán héroes. Este joven sabía algo y entendió la importancia de comunicarlo. No se cayó, no guardó silencio, buscó la manera de decir lo que sabía a quien debía saberlo. Primero lo dijo a Pablo, después lo dijo a la autoridad para que hiciera lo correspondiente. Su acción fue algo extraordinariamente trascendente. Salvó la vida del apóstol Pablo y con ello salvó la mitad del Nuevo Testamento. No sabemos si Pablo ya había escrito todas sus cartas, seguramente no, pero de igual modo su vida no hubiera trascendido tanto como trascendió porque haberlo salvado en aquella ocasión aquel muchacho. 13 cartas, fíjese nada más, 13 cartas. Romanos, primera y segunda a los Corintios, cuéntelas por favor, ya van 3. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda Tesalonicenses, primera y segunda Timoteo, Tito, Filemón. ¿Cuántas fueron? 13 cartas. 13, es que unas iban dobles. Súmale, si alguien dijo 9, 10, pues le faltó más todavía, pero fueron 13. Seamos héroes, usemos el don de la palabra para bendecir y para dar vida. ¿Qué querían dar los otros con su palabra? Cuando se juramentaron, ¿qué querían dar? Muerte. Querían dar muerte. ¿Y este joven qué quería dar con su palabra, con su comunicado? Vida. Cuando yo me convertí, así estaba en mi primer amor. Yo me sentía en el cielo. El templo, así, los vitrales del templo antiguo, las bancas de caoba, el silencio sepulcral en los cultos. Eran una iglesia tradicional. Usted se aburriría ahí en esa iglesia. Usted diría, no hombre, aquí se puede patinar sobre hielo. Se cantaban puros himnos antiguos y arrastradamente se cantaban. Tan bonitos, pero algunos se cantan así como que santo, santo, santos. No, para cuando se acaba el canto ya pasó el tren, ya se acabó el culto. Era una iglesia tradicional, ahí me convertí yo, pero ¿qué cree? Yo disfrutaba eso, me sentía en el cielo. Para mí el pastor era una mezcla entre David, Moisés y el apóstol Pablo, con unos tintes de Job, porque sí sufría bastante. Para mí los diáconos eran los 12 apóstoles. Las mujeres, las jovencitas de la iglesia eran como las 11,000 vírgenes. Esa no está en la Biblia, pero es lo que yo me sabía, porque fui católico antes. Pero nunca falta alguien que sobra. Nunca falta un abogado del diablo que venga y te diga, te ve emocionado, te ve admirando al pastor, te ve admirando a todo y te dice, no te creas, Gilberto. Todos tienen tu colita que les pisen. No, el pastor, por ejemplo, mira, y me contó chismes del pastor. Y los diáconos, el hermano, este es peor, Y las muchachas, no hombre, me dijo de cosas. ¿Cuál era su intención? Darme muerte, ¿no? El chisme trae muerte. Las palabras matan, hieren, traen muerte. Pero hay palabras que traen vida. Escoge de cuáles eres. Un héroe es uno que usa la palabra para dar vida. Los majaderos, los blasfemos, los que mienten, los que chismean, los que usan palabras para confundir, esos traen muerte. Así es que, hermano mío, mira lo que dice. Muy bien, qué bárbaro, me felicito a mí mismo. Acuérdese lo que dijimos aquí. El buen ejemplo de un joven que salvó la mitad del Nuevo Testamento. He aquí las enseñanzas, un repaso. Un héroe es uno que ha escogido a quién y a qué va a entregar la vida. Los indefinidos, los tibios, jamás serán héroes. Ahí en Apocalipsis dice, yo prefiero que seas frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré en mi boca. La mayoría piensa que se trata de un pasaje donde dice que Dios prefiere que seas no cristiano o que seas cristiano. No, es que en esa iglesia, en esa ciudad donde está esa iglesia, había aguas termales.
aguas calientes, medicinales. Y las aguas termales te metes, te quitan riumas y no sé qué. Pero también había aguas frías, aguas que son buenas para beber. Pero había aguas que se mezclaban de las dos, esas no servían para nada. Es más, el agua tibia es un vomitivo natural, se usa para hacer vomitar a alguien. Por eso la metáfora de vomitar en mi boca. ¿Sabes qué está diciendo Dios? Quiero que seas útil, que sirvas para algo, para quitar las riumas o para que beba la gente. Pero cuando no sirves para nada porque estás en medio, estoy hablando claro. No habla de que quiero que creas en mí o preferiría que no creyeras en mí. ¿Cómo va a preferir Dios que no creas en Él? Pero dice a los tibios y se refiere a cristianos chafas. No, está hablando de ser útil para una u otra cosa. Pero cuando estás en medio indefinido, no eres útil. Di palabras para vida. No digas palabras para muerte. Di palabras para vida. Escoge de cuáles vas a ser, de los útiles, de los que hacen algo. Un héroe es uno que ha escogido. Un héroe es uno que corre riesgos. Un héroe es uno que usa la palabra para dar vida. Así que tengo un desafío aquí para nosotros. Es triste, pero algunos prefieren identificarse, unirse y gastar su vida con las modas del mundo. Y hay muchas y muy diversas modas que contravienen la verdad de Dios. Y otras que, aunque no son contrarias, distraen a los hombres de la verdad. Por supuesto que también están los que entregan su vida a una religión, viven haciendo de su religión un Dios, como hacía Pablo de joven. Pablo entregó toda su vida a una religión. En el mundo se dice que hay personas que matan en nombre de Dios. Nadie mata en nombre de Dios. Si alguien mata, no es en nombre de Dios, es en su propio nombre. Que no culpen a Dios de eso. Unámonos a la causa del reino, es lo mejor. Seamos héroes, tomemos partido. Seamos héroes, atrevámonos a expresar con hechos nuestra fe. Seamos héroes, usemos el don de la palabra para bendecir y dar vida. Este otro joven estaba en el templo solo. Este es el Antiguo Testamento, estaba en el templo solo. De pronto Dios se manifestó, llenó con su presencia el templo. Hubo un culto de predicación ahí. Hubo palabra de Dios, hubo contrición de parte de este joven llamado Isaías. Y luego Dios preguntó: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Pasa lo mismo el día de hoy en cada culto. En cada culto, usted y yo estamos solos delante de Dios. Y Dios nos hace un desafío. Y yo tengo uno en nombre de Dios aquí para nosotros. ¿Qué le respondemos a Dios? Cuando hay crisis, y en el mundo hay crisis. Cuando hay confusión, y en el mundo hay confusión. Surgen los héroes. Y los héroes, espiritualmente hablando, están en la iglesia. Están aquí en los templos, escuchando palabra de Dios, siendo desafiados a escoger. Sé que hay algunas personas visitantes, no los identifico, pero sé que hay visitantes. No sé, veniste interesado en la palabra del Señor, te trajeron. Hoy tenías deseos de buscar a Dios o algo así. ¡Qué bien, qué bien! Aquí está Él desafiándote y diciéndote: escoge la vida, escoge la salvación. Porque yo te escojo a ti. Dios nos escoge, ¿sabes eso? Dios dice: yo te escojo a ti, quiero salvarte, quiero que seas mi hijo. Tú escógelo a Él como Padre. Y tú ya eres cristiano, ya eres de esta iglesia. Escoge ser un héroe, no estés en medio, no estemos en medio. Medio servimos, medio vamos, medio somos cristianos, medio tratamos de hacer la voluntad de Dios. Yo diría, ojalá que no vaya a ser que medio nos salven, ojalá que no vaya a ser que medio llegamos al cielo. No, escojamos la vida. Hacen falta héroes. En Estados Unidos hacen falta héroes. En México hacen falta héroes. La iglesia los crea. La iglesia los hace con su palabra. Y hace que en medio de la crisis y la confusión se levanten como luminares. Así dice la Biblia, como luminares en medio de la oscuridad. Se levanten como los que tienen respuestas. No somos perfectos, no para nada. Pero tenemos la respuesta, tenemos el mensaje. Tenemos la esperanza que otros no tienen. Así es que tengo un desafío para todos nosotros. Isaías respondió: heme aquí, envíame a mí. Estaba solo con Dios, ni manera de echarle la culpa. ¿Dónde están los diáconos para que respondan? Estaba solo, el templo nomás estaba en él y Dios. Esa no fue indirecta, fue directa. O sea, fue seco, directo y a la cara. Cuando dice Dios: ¿a quién enviaré? Nomás estaba él. No pude: Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero en cada culto, este momento, todos estamos solos ante Dios. No hay nadie más que Dios y yo. Nadie más que Dios y tú. Y Dios te quiere decir a ti: escoge y sea un héroe. Te necesito como un héroe.
No te necesito como cristiano así a medias tintas. No. Te necesito como un héroe que escoge la verdad y que me sirve y que con sus palabras da vida. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso hablar con mis hermanos y compartir esta palabra. Bendícenos, Dios. Sigan orando, por favor. Y quiero preguntar, ¿hay alguien aquí que le quiere decir al Señor: Señor, te entrego mi vida? Reconozco y sé que sin ti no puedo vivir. Por eso te digo hoy: Señor, aquí está mi vida, te la entrego. Heme aquí, sálvame, dame vida eterna. ¿Quieres ser mi padre? Yo quiero ser tu hijo. Alguien que le quiere decir al Señor eso, levante su mano ahí en su lugar, dígamelo por favor, porque quiero orar por usted. ¿Hay alguien que quiere decirle al Señor eso? Quiero entregarte mi vida. Si es así, levante su mano. Dios le bendiga, joven, le felicito de todo corazón. Puede bajar su mano. ¿Hay alguien, señora, que levantó su mano? También le felicito. ¿Hay alguien más que tome esta decisión? Hágamelo saber. ¿Sabe qué le voy a pedir a ustedes que levantaron la mano? Pónganse de pie, por favor, porque sé que hay algunos de los hermanos de la iglesia que quieren darte algo, compartirte algo, orar por ti incluso. Si alguien más toma esta decisión, por favor, ahí en su lugar, póngase de pie, porque queremos orar por ti. Pero ahora, por último, hermano mío, tú ya eres cristiano. Tú ya conocías el testimonio del apóstol Pablo y el libro de los Hechos. Pero a ti y a mí también Dios nos desafía esta mañana y nos pide que escojamos y que dejemos de ser solamente asistentes regulares o simpatizantes de vez en cuando. Y Dios quiere que seamos cristianos, héroes, gente que escoge, gente que arriesga su vida por Jesús y que comparte vida con sus palabras. No comparte desesperanza, ni chisme, ni miedo, ni inseguridad. Comparte vida. Dile a Dios: Señor, úsame. Si tienes a alguien, Señor, a quien salvar, tienes a alguien a quien darle una palabra, úsame, Señor. Si usaste al sobrino de Pablo, úsame a mí, Señor, para dar vida a alguien, para dar aliento a alguien, para decir las cosas que tengo que decir para que una persona sea salva, para que una persona experimente alegría, gozo, esperanza, aliento. Hay demasiado dolor y desesperanza en el mundo. Úsame a mí, Señor, para compartir vida. Y si eso me convierte en héroe, pues en tu nombre lo seré. Si quieres decirle eso al Señor, hermano de la iglesia, entonces díselo también poniéndote de pie ahí en tu lugar, diciéndole al Señor: úsame, Dios, úsame para compartir vida, para ser el héroe de alguien, para ayudar a que tú salves a alguien. Hazlo, por favor, poniéndote de pie. Dios te bendiga. Si alguien más toma esa decisión, póngase de pie en su lugar. Dios le bendiga. Dios le bendiga, le felicito. Si alguien más, hágalo ahora mismo. Por última vez le invito: si alguien más toma esta decisión, póngase de pie en su lugar y dígaselo al Señor de esa manera. Señor Santo, ponga en tus manos a las personas que hoy han decidido entregarse a ti, Señor. Te pido, Dios, que les bendigas, que uses a los consejeros, que han de compartirles algo para guiarles, Señor, en este inicio de la vida cristiana para ellos. Y a los que ya somos tus hijos, Señor, y tomamos esa decisión de decirte sí a tu demanda, te pido, Dios, que los conviertas en héroes, allí en su trabajo, allí en su escuela, allí en su barrio, su colonia, donde quiera que se desenvuelvan, que sean luz, Señor, y que compartan vida con otros.